un encuentro con la palabra. Aleluya. Porque cuando te encuentras con la palabra de Dios, tu vida realmente cambia. Porque como he dicho al empezar el culto, no te cambia el padre ni la madre, no te cambia la familia, ni te cambia la cultura, ni te cambia de las personas que te rodees. Lo único que tiene poder para transformar la vida de una persona es la palabra. Y cuando tú te encuentras con la palabra realmente, tu vida cambia. Recibes promesas, recibes poder de Dios. Ahora la pregunta que te lanzo en esta tarde es: ¿verdaderamente te has encontrado con la palabra? ¿Verdaderamente te has encontrado con la palabra o te has encontrado con la religión? ¿Te has encontrado con lo que te han enseñado de pequeño? ¿Te has encontrado con lo que te han dicho o con las alabanzas o con el pastor y la pastora? Porque si realmente te has encontrado con la palabra, hay signos claros y evidencias en una persona que por ellas mismas, su manera de hablar, de andar, de caminar y de vivir, se muestran a los demás. Porque dice: vosotros sois luz del mundo. Y si os habéis encontrado con la palabra y seguís viviendo en tinieblas, es que ese encuentro no ha sido verdadero. Yo no vengo a achacar vuestros fallos ni vuestros errores, porque no hay ni uno santo, solo Jesús. Pero vengo en esta tarde a traerte un mensaje para decirte de parte de Dios. Y si tu manera de vivir no cambia, y si tu manera de andar no cambia, y pasa el tiempo y sigues igual, es porque tal vez no te has encontrado con la palabra. Y en esta tarde yo vengo a presentarte no a Pablo, no vengo a presentarte a Pedro, no vengo a presentarte a Abraham, no vengo a presentarte a ningún discípulo, no vengo a presentarme yo mismo, no vengo a presentar mi iglesia, no vengo a presentar mi denominación, no vengo a presentar mis leyes. Yo en esta tarde vengo a presentarte a Jesucristo, el Señor de los señores, la vid, la verdad, la vida, el camino, el verdadero, el eterno Hijo de Dios. Y si tú realmente hoy te encuentras con Él, tu vida cambia. Mira, la palabra tiene muchos atributos y tiene muchos efectos. Pero por ejemplo, la palabra es creadora. La palabra limpia. La palabra libera. La palabra es suficiente. La palabra levanta. Y la palabra resucita. Vamos a entrar en unos cuantos pequeñitos detalles. Tiene muchos efectos más, pero voy a entrar en estos. Vamos a hacer lectura en Mateo capítulo 8. Así que todo el que tenga Biblia, por favor, me acompaña. Mateo capítulo 8. Vamos a entrar en el versículo 5 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 5 de Mateo. Acompañarme, que esto es lo mejor de la tarde. Vale más esto que vamos a leer ahora que todo lo que voy a decir yo después. Dice: entrando Jesús, ¿entrando quién? Jesús. En Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y ahora dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Gloria a Dios. Pero ahora responde el centurión y dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
Os pongo en contexto. Hay un hombre que tiene un sirviente enfermo, atormentado y paralizado en una cama. Se encuentra con Jesús. Y ahora Jesús viene y le dice: tranquilo, voy, lo toco y lo sano. ¿Te imaginas que ahora viniera Jesús y te dijera: tranquilo, que yo voy donde lo que tú me pidas, lo que tú digas, yo voy, lo hago, lo toco y lo sano? El problema que tengas, ¿te imaginas? Gloria a Dios. Pero ahora este siervo dice: no soy digno de que entres en mi casa. Pero dice una cosa: envía la palabra. Envía la palabra y sana. ¿Cómo? Es que estamos acostumbrándonos a que nos pongan las manos, a que nos canten, a que nos prediquen, a que nos enseñen cómo funcionan los días y las leyes y las cosas. Pero ¿y la palabra? ¿Dónde está quedando? ¿Dónde está quedando la palabra? Porque la palabra de Dios es suficiente. ¿Sabéis el problema del siglo XXI? Y siempre lo digo, que nos hemos encontrado antes con la denominación y con la ley de los hombres que con Jesús. Por eso hay vidas que no cambian. Por eso hay vidas que tienen a Jesús en sus casas y no cambian. Pero dice este siervo: envía la palabra. Ahora tienes que decidir algo en esta tarde. O formas parte de los fariseos y vives teniendo a Jesús pero sin hacerle caso, o pasas a ser parte de este siervo que solamente necesita la palabra. Jesús empieza a predicar en su tierra. Fariseos, levitas y escribas conocían la palabra, conocían la ley más que nadie, pero ahora tienen a Jesús delante y no son capaces de reconocerlo. Me fascina la mente de algunas personas que viendo milagros, viendo a Jesús, viendo su mano durante muchos años, teniéndolo en medio de su casa, todavía no lo reconozcan y no vivan conforme tienen que vivir. Si tienes esos síntomas y hace tiempo que Jesús ya no forma la parte principal de tu casa, hoy vengo a presentarte la palabra. Hoy vengo a presentarte a Jesús de Nazaret. Y si tienes un encuentro con Dios, hoy tu vida cambia. Dile al que tienes a tu lado: si tienes un encuentro con Dios, hoy tu vida cambia. Mirad qué frase, ¿vale? Muchos pueden oír la palabra, pero no puede hacer efecto en todos. ¿Cómo es eso? A ver. Muchos pueden oír la palabra, pero no puede hacer efecto en todos. ¿Sabéis por qué? Porque no la creen y no la obedecen. Te lanzo una pregunta en esta tarde: ¿obedeces la palabra de Dios? ¿Vives conforme la palabra de Dios? ¿O simplemente eres un espectador más que vienes a escuchar lo bien que se canta y lo bien que se está en el culto? Porque tengo que anunciarte algo: hay mujeres y hombres que se están levantando en pie de guerra y te puedes quedar atrás. Aquí se va a levantar un avivamiento. Dios va a contar con los que quieran estar. La pregunta es: ¿obedeces y crees la palabra? No quiero hablar más de fariseos, ni quiero hablar más de estas personas que no tenían a Jesús. Hoy quiero presentarte a ti la palabra. Si hay alguna persona que hoy necesita este mensaje para que su vida cambie, porque el ser cristiano no se hace por años. El ser cristiano no depende de los años que lleves, depende de la vida que vivas. El ser anciano no te hace tener canas. El ser un anciano y que te respeten dentro de la iglesia es tener testimonio
testimonio y que vivas conforme a la palabra. El ser cristiano no es venir al culto. El ser cristiano es vivir conforme a la palabra. Y si hay alguien que no vive conforme a la palabra, hoy vengo a presentarte a la palabra. Uno de los efectos, y voy rápido, que tiene la palabra es que la palabra es creadora. ¿Cómo es esto? La palabra tiene un poder en sí de crear cosas solamente por la palabra. Vamos a entrar en ese versículo que dice: dijo Dios, y sea la luz, y fue la luz. ¿Os dais cuenta? La palabra es suficiente para crear de donde no hay, para levantar de donde no existe. Por eso, hermanos míos, el centurión, cuando se encuentra con Jesús, no le dice: vente corriendo, venga, vamos, no insiste. El centurión le dice: envía la palabra, y con la palabra se crea, con la palabra se sana, con la palabra es suficiente. Yo no sé qué necesitas en esta tarde, pero por favor, hoy llévate la palabra para tu casa. La palabra es creadora. Por sí sola crea donde no hay. Y tengo que decirte que si estás esperando algo de la parte de Dios, la palabra tiene suficiente poder para crearlo y para entregártelo. Pero para que haga efecto, tienes que vivir conforme a la palabra. Porque no podemos obtener los beneficios de la palabra si no caminamos en ella. Si yo ahora digo: necesito aquí una persona de 1,90 m para que sea modelo, y por ejemplo me viene el pichichi que pesa 120 kilos y mide 1,60 m, por mucho que él ponga ganas para trabajar y para ser modelo, ¿qué le voy a tener que decir? Que no. ¿Por qué? Porque no vive, porque no da las condiciones para ser modelo. No puedes pedir y exigir cosas a Dios cuando no vives conforme a la palabra. Dice la palabra de Dios: el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Sí, señores, dice: estaré contigo todos los días hasta la fin del mundo. Sí, señores, sabiendo que esperando pacientemente en Jehová, Él nos remontará las alas como las águilas. Sí, señores, Él vendrá a buscar a su iglesia. Sí, señores, pero Él vendrá solamente a buscar a los que creen, a los que esperan en Él, a los que viven conforme a la palabra. Por favor, creen la palabra. No seas un cristiano de moda, sea un cristiano verdadero. La palabra limpia. Uno de los requisitos que más me encanta es que la palabra limpia. Chichi, la palabra limpia. Porque el diablo te va a venir atacando con tu pasado. El diablo te va a venir trayendo tus cosas antiguas. Pero la sangre de Cristo no solamente te limpia el pecado de ayer, o el que has hecho hoy, o el de mañana. La sangre de Cristo dice que limpia todo pecado. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Que la sangre de Cristo limpia el pecado de ayer, el de antes de ayer, el de hace 20 años, el de hoy, el de mañana, el de la semana que viene. La sangre de Cristo limpia. La pregunta es: ¿tú quieres ser limpio? Se encuentra el Señor al leproso y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Os dais cuenta cómo se inclina ante Él para pedirle algo? ¿Cuántos quieren ser limpios hoy por la sangre de Cristo? ¿Pueden gritar un poderoso amén? Porque la sangre de Cristo me encanta, porque uno de los beneficios es que mientras todos nos merecíamos la muerte y todos nos merecíamos ir al infierno, nos limpia, nos restaura, nos perdona y nos da vida. Por eso, mientras todos, Ramón, acusaban a aquella mujer que la pillaron en acto de fornicación, mientras todos tenían la piedra preparada en la mano, se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, esta la ha mandado, la hemos pillado, hay que apedrearla hasta la muerte. Qué malo es el diablo que quiere acabar con tu vida, con tu casa y con tu familia. Y él viene señalándote por tu pecado y por tus errores. Hay que matarla.
Uno de los beneficios es que la sangre de Cristo limpia. En ese mismo acto se merecía ser apedreado hasta la muerte conforme a la ley. Pero mientras todos la señalaban con el dedo, Jesús tenía su dedo en el suelo. El único que podía señalarla no la estaba señalando. El único que podía juzgarla no podía juzgarla. Pues ¿qué está pasando? Pues que el hombre se está llenando de tanta vanidad que se cree más que Dios, llenándose de juicios vanidosos en sí mismos para decirte: tú estás condenado, tú estás condenada. Pero hermanos, ¿qué le está pasando a la humanidad? Se está volviendo loca. Si el Señor Jesucristo, cuando se encontró con esa mujer, no la juzgó, ¿sabéis qué le dijo? Ni yo mismo te condeno, vete y no peques más. En esta tarde te digo, no dejes que nadie te juzgue, no dejes que nadie te señale. La sangre de Cristo limpia, limpia. ¿Ya vale? ¿Tanto? Todos con la piedra, y el que podía juzgar no juzgaba. Pues ¿quién sois? Sepulcros blanqueados, que por fuera aparentáis blancura y sois muy limpios, pero por dentro estáis muertos. Porque nunca se han encontrado con la palabra. Pero aquí Dios va a levantar una generación que va a ser un avivamiento. Y vamos a predicar la palabra. Vamos a traer almas arrepentidas a los pies de Cristo. Vamos a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Vamos a ser testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Voy a terminar, que no os doy la tarde. Si hay algo que me encanta, es que Jesús libera. Yo creo que todos en esta iglesia nos hemos dado cuenta del poder liberador de la palabra. Todos. Donde no haya liberaciones, donde no haya manifestaciones, algo falla en esa iglesia. Porque había una mujer en el templo que no sé cuántos años llevaba, y un día, y otro día, y otro día, y otro día, dice, hasta que entrando Jesús la reprendió y echó el demonio que había en ella y fue sana. ¿Os dais cuenta? Así hay miles de iglesias con personas atadas, con cadenas, poseídas, endemoniadas, y no pasa nada. Entran, se sientan en la silla, baten las palmas, echan a la ofrenda y se van para su casa. ¿Por qué? Porque ahí no está Jesús, ahí no hay poder, ahí no hay gloria. Donde está Jesús hay liberación. Donde está Jesús está la palabra. Donde está Jesús hay vida, 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 vida de Dios. Por eso cuando Él pone su pie maldito en Gábara, al instante el endemoniado se lanza a sus pies. Al instante se tuvo que lanzar delante de Él para decirle: Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Por eso, cuando Jesús se encuentra con un hombre mudo, al momento suelta el Espíritu su lengua. Por eso, cuando el Señor se encuentra con la mujer encorvada, automáticamente el demonio sale. Por eso, cuando se encuentra con el ciego Bartimeo, rápidamente recibe la vista. Pastor, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Que no es normal, hermanos, que no es normal llevar 20 o 30 años de evangelio y estar ciego, estar encorvado, estar endemoniado. Necesitamos la palabra, y cuando viene la palabra hay vida, 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 vida de Dios. No es normal 20 o 30 años de la misma manera. Que no es normal que no cambies. Que no te digo que vas a caer, que vas a caer, pero no es normal que vivas postrado y caído. No es normal que estés siempre mendigando y siempre pasándolo mal, y siempre arrastrándote por el suelo, y problemas y problemas y problemas. ¿Por qué? Porque la palabra tiene otro atributo. La palabra levanta. Y podrán pasar un tiempo de prueba y de tribulación, porque el desierto
hay en ti. Pero va a llegar un tiempo que donde si realmente te has encontrado con la palabra, te vas a levantar. Yo no sé cuántos caídos hay hoy aquí. Tal vez por las pruebas o las aflicciones del mundo. Tal vez porque lo que estás esperando no llega. Y el diablo te come la mente y te mina. Y te dice, mira, ¿ves cómo te tiene tu Dios? ¿Ves cómo te tiene tu Dios? Tantos años sirviéndome, tantos años siendo fiel, tantos años pidiéndome. Y al final has visto cómo te ves hundido y tirado en el suelo. Pero dice la palabra de Dios que había una mujer que iba a enterrar directamente a su hijo, llorando, la viuda de Naín. Pero ahora Jesús, hermanos míos, mientras ellos caminaban con la caja a hombros para ir a enterrarlo, mientras que por un sitio venía la muerte, por otro sitio venía la vida. Mientras por un sitio se celebraba un funeral, por otro sitio venía el que tenía todo el poder para darle la vida a los muertos. Y ahora se acerca Jesús, y al que estaba tumbado y caído y echado allí en la caja, dice así: joven, a ti te digo, levanta. Y ese joven, al encontrarse con la palabra verdaderamente, se tuvo que levantar. Tal vez el diablo ha venido atentando contra tu vida de una manera sobrenatural. Tal vez se ha levantado tu hermano o tu hermana en contra tuya para hacerte daño, criticarte, murmurarte y hacerte caer por el suelo. Tal vez el enemigo te ha conseguido derrotar y puede ser que lleves un tiempo tumbado en la lona. Pero hermanos míos, en esta tarde vengo a presentarte la palabra y te digo: joven, levántate, levántate. No vivas más de cualquier manera. No le des ese gusto al diablo, que el Señor lo reprenda. Ármate de valor y de fe y di: hoy me levanto. Porque otros, y con esto cierro, porque puede ser que estando tumbado aún digas vale, pero la palabra tiene un efecto. La palabra resucita lo que está muerto. Porque puedes decirme: pastor, es que yo no estoy tumbado en la lona, es que yo estoy enterrado y más que muerto en el sepulcro. Ekramanando ropriataya namaskaria, eribasoes, alarbacando roanaya. Ato y reprendo todo espíritu de muerte, todo espíritu que se ha levantado en contra de tu vida, todo plan del diablo, todo plan de Satanás, en el nombre de Jesús. Porque tal vez te han dado por muerto, tal vez te habían enterrado, que sí, pero la palabra resucita lo que está muerto. Te pueden haber dicho que se acabó, que no sirves, que no llegas, que no busques más, que has muerto. Pero la palabra tiene un efecto que resucita lo que está muerto. Es más, ¿quieres recibir esto? Recíbelo de un modo profético y recíbelo como profeta. Dios ha permitido que mueras para poder resucitarte después. Dios ha permitido que pases lo que estás pasando para que luego poder resucitarte y que seas un testimonio vivo. Se están rompiendo fortalezas en la mente en esta tarde. Se están rompiendo influencias que hay en la mente, que te han adentrado por culpa de la religión
del hombre y de estos que se creen superiores a Dios. Pero tengo que decirte que todo lo que le acontece al cristiano es para bien. Que no mueres, que vives, 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 vives. ¡Oh, papá! Que no mueres, que vives. Pastor, ¿cómo me dices esto? Jesús, el enfermo que tú amas, se muere. Al revés, el que tú amas está enfermo. ¿Cómo? Que se muere tu mejor amigo, Jesús. Que se espere. Es mi mejor amigo, pero tiene que morir. Porque aunque Dios te haya dejado morir y te haya dejado pasar por todo lo que estás pasando, Dios sigue siendo tu mejor amigo y Dios te sigue amando. Señor, que se muere Lázaro, corre tu amigo que lo amas. ¿Sabe qué hace? Y Jesús se quedó 3 días más en la ciudad que estaba. Pero Jesús, el que tú amas que se muere, corre. Que no, que voy a permitir que muera. Pero Señor, ¿para qué? Porque yo tengo poder en la palabra para dejarlo caer, para dejarlo morir, para dejarlo tropezar. Pero tranquilos, que luego llego yo y le digo: Lázaro, 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 sal fuera. Que lo que tú piensas que se ha muerto, que lo que tú piensas que se ha acabado, que lo que tú piensas que no llega, que Dios lo está permitiendo, que Dios lo ha permitido. Pero pastor, ¿por qué? Que no lo sé, que no estamos llamados a entender, estamos llamados a obedecer. Y tal vez te encuentras como Lázaro en ese sepulcro y la gente ya estaba llorando por ti, diciendo: qué pena me da, mira cómo ha acabado, mira qué ha hecho el diablo con él. Pero escucha, se oyen los pasos, que viene Jesús para darte vida, que viene Jesús para darte vida. No temas, Él no se ha olvidado de ti. No temas, Él es fiel a sus promesas. No temas, Él sabe lo que está pasando. No temas, Él lo tiene todo a su tiempo. No temas, que a Él no se le pasa nada de largo. No temas, que cuando tú duermes, Él no duerme. No temas, no temas, Dios está contigo. Hay un poder de Dios aquí especial. Hoy te estoy presentando verdaderamente la palabra. No a un Jesucristo religioso, no a unas leyes humanas. Te vengo a presentar la verdad. ¿Sabe por qué Jesús tiene el poder para hacer todo esto? Y con esto cierro el mensaje. ¿Sabe por qué? En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo hecho carne. Estábamos todos destinados verdaderamente a morir. Estábamos todos destinados verdaderamente a irnos al infierno. Pero en el cielo, hermanos míos, se escuchó una voz, porque la humanidad estaba perdida, y se escuchaban diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros, Ramón? Ahora los ángeles que escuchan esto dicen: nosotros no podemos ir, no somos dignos. Los arcángeles que escuchan esto dicen: ay, nosotros tampoco. Los querubines tampoco. Los serafines tampoco. Los 24 ancianos tampoco, hermanos. Pues ¿quién puede venir a reconciliarnos con el Padre? ¿Quién puede venir a salvarnos? Y se escucha una voz del Verbo de Dios que dice: Padre, heme aquí, envíame a mí.
versículo 14 dice: y el verbo se hace carne. Imaginaros esto: el Dios Todopoderoso entrando en un cuerpo humano. Dice: y humillándose a sí mismo. ¿Cómo? Y rebajándose a sí mismo. ¿Cómo? ¿Perdió Jesús alguna gota de su omnipotencia? Jamás. ¿Perdió Jesús alguna gota de sus atributos? Jamás. Pues ¿dónde estaba que se humilló? ¿Dónde estaba que se despojó a sí mismo? Hermanos míos, Él tuvo que limitarse ¿a qué? A dejar al Padre, a dejar la oración que tenía en el cielo para venir a la tierra y caminar como tú y como yo. Pero todo esto, ¿para qué, pastor? Pues ¿qué? Para experimentar el hambre, para experimentar el sueño, para experimentar cómo vives diariamente. Por eso, aunque la gente no te comprenda, Jesús te comprende. Fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Ni Jesús es impecable. No había gota de pecado en él. No podía enfermarse. No había nada extraño en su cuerpo. Era santo por dentro y por fuera. Pero ¿cómo tiene la autoridad Jesús para resucitarte, levantarte, limpiarte, reconciliarte y darte vida? Como cordero fue llevado al matadero, inmolado, y no abrió su boca. Cayó por ti. Se dejó crucificar por ti. Lo llevaron donde Pilatos. ¿Quién eres? ¿Verdaderamente eres el Dios de los judíos? ¿Eres el esperado Mesías? Tú lo dices. La flagelación, 40 latigazos, no le importó. Fue, se arrodilló, pero porque estaba pensando en ti. Recibía cada latigazo con amor. Cada trozo de su carne que era arrancado lo hacía con amor hacia ti. Pero pastor, que soy malo, pastor, que peco, pastor, que maldigo. Que Dios ya conoce todos tus errores de antemano. Pero dice la palabra de Dios que antes de crear los cielos y la tierra ya nos predestinó y nos escogió en amor para ser santos. ¿Cómo es esto, Ramón? Que sí, que Dios antes de descender y morir por ti ya sabía que ibas a caer, ya sabía que ibas a fracasar, pero igualmente dijo: Padre, yo voy, Padre, yo los amo, Padre, envíame a mí. Y si Él tiene el poder de dar vida, es porque le quitó las llaves de la muerte a Satanás. 40 latigazos. Cargó con la cruz del Calvario. Se dejó clavar sus pies y sus manos. No sé cuántas horas estuvo colgado en un madero. Lo injuriaban. Una lanza atravesó su costado. Y muere. ¿Sabéis por qué Jesús pudo morir? Y esto os lo explico yo. Porque cargó con el pecado de la humanidad. No entró el pecado en él, pero lo cargó. Por eso pudo morir. Porque experimentó el pecado en su cuerpo, en la espalda, como si fuera una mochila. El pecado no entró en él, pero sí cargó con el peso del pecado. Muere. Y parecía que todo se acababa. Pero ahora dice que al tercer día, ¿dónde está el rey de los judíos? Van corriendo, la piedra está movida, allí ya no se encontraba, ya no estaba allí, había descendido al Hades para arrebatarle las llaves de la muerte al diablo y para decirle: mira,
Es verdad que estaban condenados, es verdad que estaban en pecado, pero yo he muerto y he resucitado al tercer día por el dedo de Dios para resucitarme y darles vida a ellos. Te lo digo en esta tarde, tal vez el diablo ha acabado con tu vida, la situación, la enfermedad, lo que te rodea, has muerto y estabas enterrado en el sepulcro, pero escucha, hay un tercer día, hay un tercer día, hay un tercer día, yo lo creo. Cristo todo lo puede. Hay un tercer día. Hay un tercer día, yo lo creo. No temas. Hoy te he presentado la palabra. Y hay cosas en las mentes que se han roto. Ahora, si verdaderamente quieres encontrarte con Él, inclina tu rostro y confiesa que lo necesitas. Va a haber ahora un mover